aventuras de robinson crusoé de daniel defoe traducido por josé alegret de mesa. Primera parte del Nuestra caravana se pone en marcha. Descripcion del interior de la china. Salvamos la grande muralla. Los tártaros nos atacan y los dispersamos. Valor y sangre fria de un comerciante escocés. El antiguo piloto me salva la vida. Nuevo ataque de los tártaros, los cuales vuelven a ser derrotados. Continuacion de nuestro viaje. Quemamos un ídolo con grande exposicion nuestra. Atravesamos la Moscovia. Conversacion con un señor ruso. Somos hostilizados en el camino por los calmucos. Nuestra llegada a Archangel. Nos embarcamos y llegamos a Inglaterra sanos y salvos. A la conclusión de nuestra primera jornada, los guias, que eran 5, llamaron a todos los viajeros y comerciantes, es decir, a toda la caravana, para tener lo que ellos llamaban el gran consejo. Allí cada uno depositó, para formar una bolsa común, cierta suma destinada a la compra de forraje, que de otro modo no hubiéramos podido procurarnos, al salario de los guias, al alquiler de los caballos y demás gastos. En seguida se organizó el viaje, es decir, que se nombraron capitanes y oficiales para dirigirnos y dar las órdenes en caso de ataque. Estas disposiciones no eran mas que superfluas en tal travesía, como veremos mas adelante. La parte del país que atraviesa aquel camino está muy poblada y habitada por alfareros y obreros que trabajan la tierra, es decir, que fabrican la porcelana de la China. A medida que caminábamos, el piloto portugués, que tenia siempre un repertorio de cosas divertidas que contarnos, se acercó á mí con aire chocarrero y me dijo que queria mostrarme la rareza mas grande de todo el país, á fin de que pudiese decir de la China que poseia una cosa única en el mundo entero. Picóme la curiosidad por saber qué era. Por último me dió á entender que se trataba de un castillo edificado con tierra de China. Bien, repliqué, los materiales de todos sus edificios vienen seguramente de su propio país. Así están ellos siempre en tierra china, ¿no es esto? No, no, dijo, hablo de una cosa construida de lo que vosotros llamais en Inglaterra tierra china, ó lo que se dice en mi país de porcelana. ¿Es posible? Pero ¿cuál es su grandor? ¿Podemos meterla dentro de una caja y colocarla sobre un camello? En este caso la compraremos. Sobre un camello, dijo el anciano piloto, alzando las manos. Una familia compuesta de 30 personas habita esa casa. Desde entonces tuve grandes deseos de verla. Al acercarme no distingui mas que una casa compuesta de lodo y yeso, como decimos en Inglaterra, pero el yeso estaba reemplazado por la verdadera porcelana de la China, y tan duro como si hubiera sido cocida al horno. En cuanto al interior, la pared, en lugar de ensambladuras, estaba revestida de pequeñas baldosas pintadas y duras, como las que nosotros llamamos en Inglaterra galley tiles, todas de la mas fina porcelana, adornadas de figuras sumamente delicadas de distintos colores y mezcladas de oro. Muchas baldosas componian á veces una sola figura, pero estaban tan artísticamente unidas que difícilmente podia percibirse la juntura. El pavimento de las casas era de la misma materia, duro como la piedra. Estaba pulimentado, mas no cocido ni pintado, á no ser algunos gabinetitos cuyo suelo era semejante á las paredes. Los cielos rasos y todo lo demás de la casa estaba revestido de porcelana. En fin, el tejado mismo estaba cubierto de ladrillos iguales, pero de un negro brillante. Era en verdad una casa de porcelana, y si no hubiese tenido precision de continuar mi viaje, me hubiera parado algunos dias para examinarla detenidamente. Se me dijo que en el jardin habia fuentes, estanques enlosados y revestidos de la misma manera, y á lo largo de sus calles de árboles, colocadas de trecho en trecho, hermosas estatuas de porcelana. Esta fabricacion, siendo peculiar á los chinos, se puede decir que es sobresaliente, pero estoy convencido de que es sobresaliente lo que se hacen pagar por ella, pues me dijeron cosas tan increibles sobre lo que hacen en porcelana que no me atrevo á repetirlas, sabiendo que no pueden ser verdaderas. Me citaron especialmente un obrero
que habia hecho un buque de porcelana con todos sus aparejos, sus mástiles y sus velas, bastante grande para tripular 50 hombres. Si me hubiesen dicho que le habia botado al agua y que se habia servido de él para hacer un viaje al Japon, hubiera podido admirarme, pero como sabia lo que valia la historia que el compadre habia contado, me sonreí y no volví á decir nada mas. El examen de aquella originalidad me detuvo cerca de 2 horas detrás de la caravana, lo que me valió el que fuese multado en 3 chelines por el jefe de dia. Nota: moneda de plata inglesa, su valor es próximamente el de 5 reales. Nota del traductor español. Prometí ser mas exacto en lo sucesivo, y ciertamente mas tarde conocí que el orden establecido de no separarme de la caravana era absolutamente indispensable para la seguridad comun. 2 dias despues pasamos la gran muralla construida para servir de defensa contra los tártaros. Esta es una obra colosal, que sobrepuja á las colinas y montañas en los parajes mismos en donde es inútil, pues que ellos por sí solos son impracticables, habiendo tales precipicios que ningun enemigo podria salvarlos, y si por milagro lo conseguia, ninguna muralla seria capaz de detenerlo. Su longitud, segun dicen, es de cerca de 1 millar de millas inglesas, pero el pais que defiende no tiene mas que 500, medido en linea recta, sin contar las vueltas de la muralla. Además, su altura es de 4 brazas y otras tantas de espesor en algunos parajes. Descansé 1 hora ó cerca de ella sin contravenir á las órdenes, porque la caravana empleó todo aquel tiempo en desfilar por la puerta, á fin de examinar de todos lados, de cerca y de lejos, todo lo que se hallaba al alcance de mi vista. Nuestro guia, que nos habia ponderado la muralla como la maravilla del mundo, manifestó un gran deseo de saber mi opinion. Le dije que era una escelente defensa contra los tártaros, mas no tomó mi respuesta en el sentido que yo la di, porque la recibió como un elogio. Entonces el antiguo piloto se echó á reir. Oh, señor inglés, dijo, vos hablais de 2 distintos colores. ¿De 2 colores? Exclamé. ¿Qué quereis decir con esto? Que vuestro discurso, blanco de un lado, es negro del otro, cumplimiento por aquí y sátira por allá. Decis al mismo tiempo al guia que no es buena defensa contra los tártaros y á mí que no sirve mas que contra los mismos. Os comprendo, señor inglés, os comprendo, pero el señor chino os comprende de una manera muy diferente. Y bien, caballero portugués, no juzgais como yo, que si viniese un ejército europeo con un buen tren de artillería y algunos de nuestros ingenieros con 2 compañías de mineros, abririan en menos de 10 dias á esta muralla una brecha para poder pasar por ella un ejército de frente, ó que la harian saltar con sus cimientos de modo que no quedase siquiera ni sus vestigios? Sí, respondió, lo sé. El chino tenia grandes deseos de saber lo que yo decia. Di permiso al piloto de que se lo dijese algunos dias despues, cuando llegamos á estar ya casi fuera de su pais y cuando iba ya á separarse de nosotros. Cuando supo lo que yo habia dicho, se quedó mudo, y durante el resto del camino que con nosotros hizo, no habló mas que de sus pomposas relaciones, del poder y grandeza de los chinos. Despues de haber pasado aquella grande nulidad llamada muralla, casi semejante á la que los romanos edificaron en otro tiempo en el Northumberland contra la invasion de los pictos, encontramos el pais menos poblado y los habitantes generalmente encerrados en las ciudades fortificadas para estar al abrigo de las invasiones y rapacidad de los tártaros, que se dedican al pillaje en tropas numerosas y á las cuales no podrian resistir los habitantes de un pais indefenso. No tardé en convencerme de la necesidad de ir reunidos con la caravana para viajar, pues vimos andar continuamente alrededor de nosotros muchas partidas de tártaros. Cuando me hallé en disposicion de examinarlos, me quedé sumamente sorprendido al ver que el imperio chino haya podido ser conquistado por enemigos tan miserables. No son mas que hordas de salvajes, sin orden, sin disciplina, sin ningun conocimiento del arte de guerrear. Sus caballos, pobres animales y ruines, mal adiestrados, no son buenos para nada. Nosotros pudimos convencernos de ello desde el primer dia de nuestra entrada en la parte desierta del pais.
nuestro jefe de dia dió permiso á 10 de los nuestros para ir á cazar, siendo únicamente una caza de corderos, pudiendo llamarla asi, pues dichos animales son sin contradiccion los mas montaraces y los mas ágiles de su especie. Sin embargo, no pueden correr por espacio de mucho tiempo, estando uno seguro de coger muchos persiguiéndolos con actividad. Se dejan ver casi siempre en rebaños de 30 ó 40, y como verdaderos corderos van unos en pos de otros cuando huyen. En medio de aquella caza burlesca nos encontramos de manos á boca con unos 40 tártaros. No puedo decir si cazaban lo mismo que nosotros ó estaban en acecho de alguna otra presa, mas en el momento en que nos hubieron divisado, uno de ellos se puso á soplar con mucha fuerza en una especie de cuerno que produjo un sonido tan raro como jamás habia oido ni deseo volver á oir. Juzgamos que era una señal para llamar á sus camaradas. No nos engañamos. En menos de 10 minutos otra partida de 50 ó mas apareció á una milla de distancia, pero cuando llegaron ya estaba decidido lo que habia de hacerse, segun vamos á ver. Uno de los comerciantes escoceses que se hallaba con nosotros, tan pronto como oyó el cuerno, nos dijo que era necesario el cargar á los tártaros sin perder un momento, y haciéndonos formar en línea de batalla, nos preguntó si estábamos determinados á pelear. Le respondimos todos que estábamos decididos á seguirle. Entonces él corrió hacia ellos. Los tártaros nos miraban sorprendidos y permanecian agrupados sin orden y sin mostrar el frente mas que por un costado. Pero luego que nos vieron avanzar, nos arrojaron sus flechas, que felizmente no tocaron á nadie. Creo que se habian engañado tocante á la distancia, porque sus flechas cayeron todas delante de nosotros, tan bien dirigidas que si hubiésemos estado 5 varas mas cerca, hubiéramos podido ser muertos ó heridos. Inmediatamente hicimos alto, y aunque todavía estábamos bastante lejos de ellos, les enviamos unas cuantas balas en cambio de sus flechas. En seguida de haber hecho nuestra descarga, caimos sobre ellos al galope y sable en mano, segun el consejo de nuestro valiente escocés, que á la verdad no era mas que un comerciante, pero que se portó en aquella ocasion con tanto vigor y al mismo tiempo con tal sangre fria, que jamás he visto otro hombre mas á propósito para mandar un combate. Al llegar hacia los enemigos les descargamos nuestras pistolas á boca de jarro, y en su consecuencia huyeron desordenadamente. No experimentamos resistencia mas que sobre nuestra derecha, en la cual 3 tártaros se mantuvieron firmes, haciendo señas á los demas de que se uniesen á ellos. Estos estaban armados de una especie de cimitarras, y sus arcos pendian de sus espaldas. Nuestro bravo comandante, sin decir á nadie que le siguiese, se lanzó al galope sobre ellos. De un culatazo arrojó al primero de su caballo, mató al segundo de un pistoletazo é hizo huir al tercero. Así concluyó el combate sin ninguna pérdida por nuestra parte, á no ser la de los animales que habiamos cogido. Por lo tanto, repito que no tuvimos ningun muerto ni herido, pero de parte de los tártaros hubo 5 muertos y no pudimos saber el número de los heridos. Lo cierto fué que la otra partida, asustada por nuestros tiros, volvió grupas y no hizo ninguna tentativa contra nosotros. Todo esto pasó estando todavía nosotros en territorio chino, lo que hacia sin duda á los tártaros menos atrevidos que no lo fueron despues. Mas al cabo de 5 dias entramos en un vasto desierto, en el cual caminamos 3 dias con sus noches. Nos fué preciso llevar el agua en grandes odres y acampar todas las noches, segun he oido decir que se hace en los desiertos de la Arabia. Pregunté á nuestros guias á quién pertenecia aquel país. Dijéronme que era una especie de frontera que no pertenecia á nadie, pues hacia la parte de Karakathay ó Gran Tartaria, reconocida sin embargo como dependiente de la China, mas como este último imperio no tomaba ninguna medida para preservarlo de las incursiones de los bandidos, dicho desierto era mirado como el mas peligroso de toda la ruta, aunque nosotros tuviésemos que atravesar un sinnúmero de paises. Al pasar por aquella soledad que me atemorizó mucho á primera vista, percibimos 2 ó 3 pequeñas partidas de tártaros, mas parecian ocupados de sus propios negocios y que no tenian ningun deseo de molestarnos, y nosotros, como aquel que encuentra al diablo, pensábamos que si ellos no tenian nada que decirnos,
nosotros teniamos mucho menos y les dejábamos en paz. Una vez, sin embargo, una de aquellas cuadrillas se aproximó mucho á nosotros y se paró á examinarnos. Ignorábamos si era para deliberar el atacarnos, por lo cual, luego que pasamos, formamos una retaguardia de unos 40 hombres, que se prepararon á recibirles, dejando avanzar la caravana á la distancia de media milla delante de nosotros. Pero unos momentos despues los tártaros se retiraron, saludándonos únicamente á su partida con 5 flechas, de las cuales una hirió á uno de nuestros caballos de tal manera que nos vimos obligados á abandonarlo al dia siguiente por carecer de un buen veterinario. Ciertamente ellos hubieran podido arrojarnos muchas mas flechas y de mas cerca, pero por esta vez se contentaron con lo hecho. Despues viajamos por caminos cerca de un mes peores que los primeros, aunque estábamos todavía en los estados del emperador de la China. La mayor parte de estos caminos atravesaban pueblos, los cuales algunos estaban fortificados con motivo de las incursiones de los tártaros. Al llegar á una de las citadas poblaciones, que se hallaba aun á 2 jornadas y media de la ciudad de Naum, tuve necesidad de comprar un camello. La persona á la cual me dirigi para procurármelo se ofreció á traérmelo sin necesidad de que yo fuera, mas viéndolo tan oficioso quise acompañarlo. El lugar en que se hallaban los camellos y caballos reunidos estaba cerca de 2 millas de la ciudad. Por pura diversión me dirigi á pie, acompañado de mi viejo piloto y un chino. A nuestra llegada divisamos un sitio bajo y pantanoso, rodeado como un parque de una muralla de piedras amontonadas sin argamasa ni cal, y custodiado por un piquete de soldados chinos. Despues de haber elegido el camello y haber dado un precio por él, me volvi con el chino que habia traido conmigo y que conducia el camello, cuando de repente se presentaron 5 tártaros á caballo. 2 de ellos se apoderaron del chino y le quitaron el camello, mientras que los otros 2 se lanzaron sobre el viejo piloto y sobre mí, viendo que estábamos, por decirlo asi, sin armas, pues yo no tenia mas que mi espada, defensa muy débil contra 3 hombres á caballo. Sin embargo, el primero se detuvo al verme tirar de la espada, porque son muy cobardes. Mas el segundo, atacándome por la izquierda, me dio tan fuerte golpe en la cabeza que cai al suelo sin conocimiento, de modo que cuando volvi en mí no sabia donde me hallaba. Pero mi fiel piloto, por una de las casualidades que la providencia dispone para sacarnos de peligros imprevistos, llevaba una pistola en su bolsillo. Yo estaba tan ignorante de ello como los mismos tártaros, que á estar seguros que la llevaba indudablemente hubieran renunciado á atacarnos, porque los cobardes son siempre muy atrevidos cuando no hay peligro. El anciano, viéndome caer, se adelantó valerosamente hacia el que me habia herido, y cogiéndole el brazo con una mano, con la otra le obligó á bajarse hasta él, disparándole en seguida un pistoletazo en la cabeza, de cuyas resultas le dejó tendido en el mismo sitio. En seguida, sin perder momento, corrió hacia el que se habia parado delante de mí, como ya he dicho, y antes que hubiese dado un paso mas, le tiró un tajo con una especie de sable que llevaba siempre al lado. Pero no alcanzó al hombre y sí al caballo, al cual se le llevó una oreja, haciéndole una profunda herida en la cabeza. El pobre animal, furioso por el dolor, no se dejó ya guiar por su jinete y se lo llevó, aunque éste permaneció muy firme en la silla hasta que el piloto lo perdió de vista. Pero un poco mas lejos el caballo se encabritó de tal modo que al fin tiró al tártaro. En este intervalo el chino se unió á nosotros, habiendo perdido su camello y desprovisto de armas. Sin embargo, cuando vió al tártaro arrojado de su caballo, corrió hacia él, se apoderó de una especie de hacha que vió á su lado y arrancándosela se sirvió de ella para hacerle saltar el cráneo. Mi valiente anciano tenia aun que despachar al tercer enemigo. Viendo que no huia segun lo habia esperado, que no se disponia tampoco á combatir como podia temerlo, sino que por el contrario permanecia inmóvil, mi viejo portugués se vió en necesidad de cargar de nuevo su pistola. No bien el tártaro lo hubo percibido cuando en el instante mismo volvió grupas, dejando al valiente marino mi campeon, segun despues lo llamaba, dueño completamente del campo.
en aquel momento empecé á volver en mí. Creia salir de un profundo sueño y, segun ya he dicho, no sabia donde estaba, habia perdido la memoria de lo que habia pasado, mas poco despues, cobrando ánimo, esperimenté un vivo dolor sin poder decir en donde. Llevé mi mano á la cabeza, retirándola en seguida toda ensangrentada. Entonces senti que aquella parte me dolia. Al momento me acordé de todo, representándose á mi imaginacion lo sucedido. De un salto me puse en pié, cogi mi espada, mas ya no habia ningun enemigo. Únicamente vi un tártaro muerto y su caballo muy tranquilo al lado. Un poco mas lejos divisé á mi héroe y libertador, que habiendo ido á ver lo que el chino habia hecho, volvió con el sable en la mano. Viéndome ya en pié, corrió hacia mí y me abrazó con una grande alegria, porque habia tenido miedo en un principio de que hubiese sido muerto. Viéndome todo ensangrentado, quiso examinar mi herida, mas era muy poca cosa. El golpe, en efecto, no tuvo malas consecuencias, porque al cabo de 2 ó 3 dias quedó curado. Nosotros no sacamos de dicha victoria gran ventaja. Perdimos un camello y ganamos un caballo, pero lo mas notable fué que al llegar á la ciudad, el hombre que me habia vendido el camello me exigió el precio que aun no habia pagado. Rehusé el dárselo y comparecimos ante el juez chino de la poblacion. Para hacerle la justicia debida, confieso que se condujo con mucha prudencia é imparcialidad. Despues de haber escuchado á las dos partes, preguntó gravemente al chino que habia ido conmigo á buscar el camello: ¿De quién sois criado? Yo no soy criado, dijo el otro, yo únicamente he acompañado al extranjero. ¿A peticion de quién? Dijo el juez. A peticion del extranjero mismo. Pues entonces, replicó el magistrado, vos sois criado del extranjero, y el camello, habiendo sido quitado á su criado, es igual que si lo hubiera sido á él mismo. En su consecuencia, éste debe pagar el precio. Confieso, repito, que la cosa me pareció tan clara que no tuve nada que objetar. Encantado de ver la cuestion tan bien entablada y la consecuencia deducida por un tan justo raciocinio, pagué con 1000 amores el precio del camello y mandé á buscar otro. Mas es preciso que noteis, queridos lectores, si lo teneis á bien, que no fui yo mismo, pues tenia bastante con una vez. La ciudad de Naum está en la frontera del imperio chino. Pasa por una plaza fuerte y efectivamente para aquel país lo es. Juzgo que todos los tártaros de Karakathay, que segun creo cuenta algunos millones, jamás conseguirian echar abajo las murallas con sus arcos y flechas. Mas llamar aquello una plaza fuerte, teniendo que atacarla á cañonazos, seria hacer una completa burla. Estábamos aun á 2 jornadas de la citada ciudad, segun he dicho, cuando fueron despachados mensajeros para prevenir á todas las caravanas y viajeros el que aguardasen una escolta, porque un cuerpo de tártaros mas numeroso que de ordinario, pues ascendia á 10,000 hombres, habia sido divisado á unas 30 millas de la ciudad. Era muy mala noticia para nosotros. Sin embargo, por parte del gobernador, era este un acto de loable precaucion, y estuvimos sumamente gozosos de saber que tendriamos una escolta. En efecto, 2 dias despues, 200 soldados destacados de la guarnicion china que teniamos á nuestra izquierda llegaron con otros 300 de la ciudad de Naum. Entonces, desde luego, seguimos adelante valerosamente. Los soldados de Naum marchaban á la vanguardia, los otros 200 á retaguardia, nuestra gente á ambos lados de los camellos que conducian el equipaje y toda la caravana en el centro. En este orden, y perfectamente armados para combatir, nos creimos capaces de resistir á 10,000 tártaros mongoles si se presentaban, mas cuando los vimos al dia siguiente ya no éramos de la misma opinion. Por la mañana muy temprano, al salir de una pequeña poblacion bastante bien situada, llegamos á Changú, nos encontramos con un rio que nos fué preciso atravesar vadeándolo. Si los tártaros hubiesen tenido alguna inteligencia, en aquel momento podian habernos atacado, cuando toda la caravana habia pasado dicho rio y la retaguardia se encontraba aun en el otro lado, mas ni siquiera los vimos aparecer. Cerca de 3 horas despues,
cuando hubimos entrado en un vasto desierto de 15 ó 16 millas de estension, creimos al ver elevarse una gran nube de polvo que el enemigo se aproximaba, y á la verdad él venia al galope sobre nosotros. Los chinos de la vanguardia, que hablaban con tanta jactancia el dia anterior, empezaron á desconcertarse, viendo que miraban con frecuencia hacia atrás, señal infalible de soldados que van á echar á correr. El viejo piloto hizo el mismo movimiento y como se encontraba cerca de mi, me dijo: caballero, es necesario manifestar valor para con esta canalla, ó de lo contrario somos perdidos, porque si los tártaros avanzan, esta gente no les hará frente. Opino como vos, le respondi, pero qué hay que hacer. Es preciso, replicó, que 50 de nuestros hombres se adelanten para apoyar á esos cobardes y para inspirarles confianza. Entonces únicamente combatirán como bravos, de otro modo van á volver la espalda. Inmediatamente me dirigi al galope hacia nuestro comandante para consultarle sobre dicho asunto, el cual fué del mismo parecer. En su consecuencia, 50 hombres de los nuestros se colocaron en el ala derecha y otros tantos á la izquierda, formando el resto el cuerpo de reserva. Continuamos así nuestra marcha, dejando los otros 200 hombres hacer un cuerpo aparte para custodiar nuestros camellos. Solamente debian, si era necesario, enviar un socorro de 100 hombres para socorrer á los 50 de reserva. Finalmente los tártaros llegaron en considerable número. No pudimos contarlos, pero calculamos que serian lo menos 10,000. Un destacamento vino á reconocer nuestra posicion, atravesando el terreno al frente de nuestra linea. Como ésta se hallaba á tiro de fusil, nuestro comandante mandó á las dos alas que avanzasen rápidamente y que les saludasen á la vez con una descarga. Así se ejecutó. Los tártaros se retiraron con la mayor prontitud, sin duda para dar cuenta á los demás del recibimiento que les aguardaba, y creimos que no estaban muy contentos, pues hicieron alto inmediatamente, parándose por espacio de algun tiempo como para deliberar. Despues, dando una media vuelta, abandonaron la partida porque no la creian ventajosa, de lo cual nos alegramos mucho, porque en atencion á nuestro pequeño número, la idea de una batalla no nos causaba ninguna satisfaccion. 2 dias despues llegamos á la ciudad de naum, dimos gracias al gobernador del cuidado que habia manifestado por nuestra seguridad, y en seguida escotamos para dar á los soldados que nos habian escoltado el valor de unas 100 coronas. Nota: corona, pieza de 5 chelines, unos 23 reales. Nota del traductor español. Permanecimos un dia en aquella ciudad, cuya guarnicion constaba de 900 hombres. Las fronteras moscovitas estaban en otro tiempo mucho mas próximas que no lo están hoy en el dia. Mas los rusos han abandonado un espacio de cerca de 200 millas, no solo como á un suelo estéril é inculto, sino sobre todo porque, estando muy lejos, era difícil enviar á él las tropas indispensables para su defensa. Nosotros nos hallábamos aun á mas de 200 millas de Moscovia propiamente dicha. Despues de haber abandonado á naum, tuvimos que atravesar muchos rios caudalosos y 2 espantosos desiertos, de los cuales uno solo nos costó 16 dias de camino, en un pais que, segun he dicho, no pertenece á nadie. Y por último, el 13 de abril, llegamos á las fronteras de las posesiones moscovitas. Creo que la primera plaza ó fortaleza, como quiera llamarse, perteneciente al czar, se llama Arguna, á la orilla de la ribera occidental del rio de este nombre. Tuve la mayor satisfaccion de verme ya en un pais que podia llamar cristiano, ó á lo menos gobernado por cristianos, porque segun mi opinion se puede dar á los moscovitas todo lo mas el nombre de cristianos, pues que á lo menos tienen la pretension de serlo y son sumamente devotos á su manera. Ciertamente que todo hombre capaz de reflexion y que haya corrido mundo como yo, apreciará la dicha de haber nacido en un pais en el que el nombre de Dios y del Redentor es conocido y adorado, y no en las regiones en que los habitantes, abandonados á los mas bárbaros errores, adoraban al demonio, se prosternan delante de la madera y de la piedra, rinden culto á los monstruos, á los elementos, á los animales mas asquerosos y á disformes imágenes.
no habia una ciudad ni una poblacion de las que habiamos atravesado que no tuviese sus pagodas, sus ídolos, sus templos, y donde el pueblo ignorante no adorase hasta las mismas obras de sus manos. Aquí á lo menos se representaba una de las fases del culto cristiano. La rodilla se doblaba delante de Jesús, la religion cristiana, mezclada ó no de ignorancia, era proclamada, y el verdadero nombre de Dios invocado y adorado. Mi alma se consideraba sumamente dichosa. Así, la primera ocasion que tuve, dije al valiente comerciante escocés, del cual ya tienen noticia mis lectores: bendito sea Dios, ya estamos entre cristianos. Se sonrió y me contestó: no os alegreis demasiado, mi amado compatriota. Estos rusos son unos cristianos muy raros. No tienen mas que el nombre, y no vereis nada en la realidad del cristianismo durante muchos meses de nuestro viaje. Sea en buen hora, repliqué, pero mas quiero esto que el paganismo y el culto del diablo. Y si no os dijese que, exceptuando los soldados rusos de las guarniciones y algunos de los habitantes de las ciudades, todo el resto del pais, hasta mas de 1000 millas de aquí, está habitado por los paganos mas malvados y mas ignorantes? Así era en efecto. Nos hallábamos entonces en el espacio continental mayor que hay en el mundo, si es que yo puedo ser voto hablando de la superficie del globo. Tenia á lo menos 12,000 millas de estension hasta el mar por la parte del oeste, 2000 millas hasta el mar báltico, tambien al oeste, y mas de 3000 millas, dejando este mar á la derecha y dirigiéndose hacia el oeste para llegar al paso de calais. Al sud se cuentan 5000 millas bien completas hasta el mar de la India y de Persia, y mas de 800 al norte hasta el mar glacial. En sentir de algunos, no hay mar alguno del lado del noreste, despues de haber dado la vuelta alrededor del polo, y que por consiguiente llega al noroeste, sino un continente que se extiende hasta la América, Dios sabe donde, aunque yo puedo dar algunas razones que me hacen creer que esto es un error. Cuando hubimos entrado en los estados de Moscavia, no encontrando en largo trecho ninguna ciudad considerable, no tuvimos nada que observar, á no ser que todos los rios corren al este, como yo me hice cargo por los mapas que algunos individuos que formaban la caravana traian consigo, y van á reunirse al gran rio yamur, que despues de seguir su curso natural debe ir á sepultarse en el mar oriental ó en el de la China. Se dice que la embocadura de este rio está obstruida por monstruosos juncos de mas de 3 pies de circunferencia y de 20 á 30 pies de altura. Los lectores me permitirán que no lo crea, mas como no se navega por dicho rio, porque no hay ninguna clase de comercio por aquel lado, los tártaros que moran en sus orillas son pueblos de pastores, por lo cual nadie tiene la curiosidad de bajar hasta su embocadura ó subir con buques, á lo menos que yo sepa. Lo que hay de cierto es que corre al este bajo la latitud de cerca 50 grados, recibiendo en su seno un considerable número de rios, y que en esta latitud debe lanzarse en el océano, por lo tanto es cierto que el mar está por aquel lado. A algunas leguas al norte de él se encuentran muchos otros tambien muy caudalosos, cuyo curso se dirige directamente al norte, así como el yamur corre al este. Estos rios se unen todos al gran rio tártaro, que debe su nombre á las naciones mas septentrionales entre los tártaros mongoles, los cuales, segun dicen los chinos, fueron el tronco de todos los demás. Dichos rios corren todos hacia el norte, lo mismo que los que acabo de hablar, siendo evidente que el mar limita la tierra por aquel lado, de suerte que no parece verídico ni aun racional el suponer que el continente pueda extenderse por allí hasta la América, y que no tenga comunicacion entre el mar del norte y el de la China. Nada mas diré con respecto á esos países. Entonces hice las anteriores observaciones, de las cuales he hecho mencion aquí para colocarlas en el lugar debido. Despues del rio Arguna seguimos adelante á pequeñas jornadas y sumamente agradecidos al czar del cuidado que ha tomado de edificar ciudades y fortalezas por todas partes en donde era posible establecerlas y colocar guarniciones que se pueden comparar á las colonias militares de los romanos en sus provincias mas remotas.
he leido que habian establecido algunas en bretaña para la seguridad del comercio y la comodidad de los viajeros. En este pais sucedia lo mismo, pues todos los lugares adonde llegábamos los gobernadores y las guarniciones eran rusas y profesaban el cristianismo, pero los demas habitantes eran verdaderos idólatras, porque sacrificaban á los ídolos, adoraban al sol, la luna, las estrellas y todos los cuerpos celestes. Además de esto eran los paganos mas bárbaros que conocí, con la sola diferencia que no se alimentaban con carne humana como los salvajes de América. Vi algunos ejemplos de ello entre Arguna, por donde entramos en los estados moscovitas, y un pueblo habitado á la vez por rusos y tártaros, llamado Nertzikhoi. Desde allí se extiende un vasto desierto cubierto de bosques, que tardamos 20 dias en atravesar. En un lugar situado cerca de la última de estas poblaciones, tuve la curiosidad de ir á examinar el modo de vivir de las gentes del pais, siendo de la mas atroz brutalidad. Segun parecia, aquel dia tenian que hacer un grande sacrificio, pues vi sobre el tronco de un viejo árbol un ídolo de madera tan feo como el mismo diablo, á lo menos como generalmente lo representan. Su cabeza no se parecia á la de ninguna de las criaturas vivientes. Sus orejas eran tan largas como los cuernos de un macho cabrio, sus ojos del tamaño de una corona, la nariz corva como un pico de un loro, y la boca abierta en forma de cuadrilátero como las fauces de un leon, y por último con unos dientes horribles por el estilo de los del jabalí. Estaba vestido de la manera mas horrorosa. El vestido superior era de piel de carnero con un gran gorro tártaro, por debajo del cual salian dos grandes cuernos. Su altura era de cerca de 8 pies, pero carecia de piernas y pies, y no tenia ninguna especie de proporciones. Dicho espantajo estaba colocado fuera del lugar, y cuando me aproximé vi 16 ó 17 individuos, hombres ó mujeres, pues no podia distinguirlas, porque todos iban vestidos lo mismo, prosternando el rostro contra el suelo, alrededor de aquel formidable é informe pedazo de madera. Estaban inmóviles, lo mismo que su ídolo, pero cuando me acerqué mas, se levantaron, arrojando una especie de aullido, parecido á los ladridos de una jauria, y se alejaron como incomodados de haber sido turbados. A alguna distancia del ídolo, á la puerta de una tienda ó cabaña hecha de pieles de carnero ó vaca, estaban 3 carneros, á lo menos debi creer que aquella era su profesion, pues aproximándome vi en sus manos largos cuchillos, y en medio de la choza 3 carneros y un novillo degollados. Parecia que estas eran las víctimas destinadas para el sacrificio, que aquellos 3 hombres eran los sacerdotes, y que los 17 miserables que habia encontrado prosternados habian ofrecido los 4 animales á aquel tronco y le dirigian sus súplicas. Confieso que me chocó mas aquel culto estúpido y grosero que todo lo que he podido ver en mi vida. ¿Qué? Contemplar la mas noble y la mejor de las criaturas de Dios, á la cual ha dado tantas ventajas sobre el resto de la creacion, dotándolas de un alma racional y capaz, por las cualidades y facultades de que las ha revestido, de conocer y ensalzar á su Criador, verlas tan degeneradas y degradadas para prosternarse delante de un muñeco asqueroso, hijo de su imaginacion, hecho terrible por sus propias invenciones, engalanado de andrajos y arambeles. Esto sucedia allí por un efecto de la ignorancia transformada en una devocion infernal por el demonio mismo, que envidioso de los homenajes rendidos á Dios por sus criaturas, los habia sumido en los errores mas groseros y tan repugnantes que la naturaleza misma parecia que se debia ofender. Pero qué significaba mi sorpresa y mis reflexiones. Las cosas pasaban del mismo modo que las refiero. Lo veia con mis propios ojos y no habia medio de dudar ó de rehusar el creerlas. Bien pronto mi indignacion se transformó en furor. Dirigi mi caballo directamente al ídolo ó al monstruo, como quiera llamársele, y de un sablazo dividi su gorro en 2. Al mismo tiempo uno de los nuestros, que se hallaba en mi compañía, cogió la piel de carnero que cubria al ídolo y la arrancó. Al momento una inmensa gritería se elevó en la poblacion y 200 ó 300 individuos,
armados de arcos y flechas nos estrecharon tanto que me conté por muy dichoso de poder escapar, mas prometiendo hacerles bien pronto otra nueva visita. Nuestra caravana descansó 3 dias en la ciudad, que estaba 4 millas de aquel paraje, á fin de procurarse algunos caballos, de los cuales teniamos necesidad, porque muchos de los nuestros se habian estropeado con motivo de los caminos tan malos y de nuestra larga marcha á través del último desierto. Asi tuve la eleccion de poner en práctica mi designio. Comuniqué mis intenciones al comerciante escocés, cuyo valor me era suficientemente conocido, le conté lo que habia visto y la indignacion que se habia apoderado de mi al pensar que la naturaleza humana pudiese estar tan embrutecida. Añadi que si podia hacerme seguir únicamente de 4 ó 5 hombres bien armados, iria á destruir aquel innoble y abominable ídolo á fin de hacer ver á sus adoradores que no pudiendo él mismo defenderse era incapaz de socorrer á los que le ofrecian sacrificios, no mereciendo ni su culto ni sus súplicas. Burlándose de mi, me dijo: vuestro celo es loable, pero qué fin os proponeis con llevarlo á cabo. Me propongo, contesté, vengar á Dios, que es vilipendiado por ese culto infernal. Y cómo puede ser el vengar á Dios cuando esas gentes no se están en disposicion de comprender vuestra intencion, á menos que no pudieseis explicársela. Y aun en este caso os atacarán y os batirán, os lo aseguro, porque son gente determinada, sobre todo cuando se trata de defender su idolatria. ¿Acaso no podriamos obrar durante la noche? Repliqué, y dejarles las razones por escrito en su propia lengua. ¿Por escrito? Exclamó. ¿No se encontrará en 5 ó 6 de esas poblaciones un solo hombre que sepa hacer una sola letra, ó leer una sola palabra en cualquier lengua que sea? Miserable ignorancia, dije entonces. Sin embargo, no por eso tengo menos deseo de ejecutar mi proyecto. Quizás llegarán naturalmente á sacar algunas consecuencias y á conocer cuán estúpidos son en adorar esos horrorosos ídolos. Caballero, veo que esto os da mucho en qué pensar y por consiguiente debeis hacerlo, pero antes de pasar adelante os encargo que reflexioneis que esas naciones salvajes están sometidas por la fuerza á la dominacion del czar, que si conseguis vuestro proyecto se puede apostar 10 contra 1 que vendrán por miles á pedir satisfaccion al gobernador de Nertziskoy, y que si se la rehusase revolucionarán, lo que ocasionará una nueva guerra contra todos los tártaros del pais. Estas palabras me causaron al principio alguna impresion, pero no pudieron hacerme abandonar el proyecto que habia formado de destruir el monstruo, del cual estuve preocupado todo el dia. Por la tarde encontré por casualidad al comerciante escocés, el que me pidió que conversáramos un momento. Temo, me dijo, el haberos acaso hecho arrepentir de vuestro loable designio. Después de haberlo dicho, he sido atormentado por mi conciencia, porque aborrezco la idolatria tanto como vos. Francamente, le respondí, me habeis desconcertado un poco la ejecucion de mi plan, pero no lo habeis alejado de mi imaginacion, y creo llevarla á cabo antes de abandonar estos lugares, aunque deba ser entregado á esos paganos para calmar su furor. No, no, dijo, no permita Dios que se os deje abandonado en poder de semejantes bárbaros, esto seria querer vuestra muerte. Pues qué debo yo esperar de ellos. Quiero referiros del modo que trataron á un pobre ruso que les insultó en sus ceremonias y al cual hicieron prisionero despues de haberlo herido con una flecha. Lo ataron fuertemente, lo pusieron completamente desnudo y lo subieron á lo alto de su ídolo. Despues, formando un círculo alrededor de él, le clavaron tantas flechas como pudieron caber en su cuerpo, y despues lo quemaron, como para ofrecerle un holocausto á su divinidad. ¿Era este mismo ídolo? Le pregunté. Sí, me contestó. Bien, yo tambien voy á contaros una historia. En seguida le referi la aventura de nuestra gente en Madagascar, contándole cómo habian incendiado una poblacion y esterminado todos sus habitantes para vengar el asesinato de uno de sus compañeros, añadiendo que segun mi opinion debiamos obrar del mismo modo con respecto á ese lugar. Escuchó con la mayor atencion mi historia, mas despues de haber oido mi conclusion me replicó: me he equivocado. El hecho no sucedió en este pueblo,
sino á mas de 100 millas mas lejos. Sin embargo, era el mismo ídolo, porque se le conduce procesionalmente por todo el pais. En resumen, viéndome resuelto, aprobó mi proyecto y me dijo que no iria solo, siendo asi que me acompañaria juntamente con uno de sus compatriotas, tan celoso como yo podia desear contra todas aquellas prácticas supersticiosas. Me presentó pues á su compañero, que se llamaba el capitan Richardson. Le hice la narracion de todo lo que habia visto y de lo que proyectaba, y acto continuo me dijo que queria seguirme aunque le costase la vida. Convenimos en partir únicamente los tres solos. Yo habia hablado de ello á mi asociado, el cual lo rehusó, respondiéndome que siempre estaria pronto á prestarme su auxilio cuando se tratase de mi defensa personal, pero que esta nueva empresa le parecia totalmente ajena á su linea de conducta. En su consecuencia resolvimos el probar la aventura nosotros tres y mi criado, y dar principio á la espedicion hacia la media noche tan secretamente como fuese posible. Sin embargo, despues de reflexionar, aguardamos á la noche del siguiente dia, porque la partida de la caravana se habia fijado al otro dia por la mañana, calculando que esto impediria el que el gobernador diese una satisfaccion á nuestras expensas, pues que ya nos hallariamos fuera de su jurisdiccion. El comerciante escocés, tan valiente como atrevido, me trajo un vestido de tártaro hecho de piel de carnero, un gorro, un arco y flechas. Él tambien se vistió del mismo modo, así como igualmente su compañero, á fin de que si nos divisaban no pudiese saberse quiénes éramos. La primera noche se pasó en preparar los combustibles mezclándolos con aguardiente, pólvora, etc. Y al dia siguiente, una hora despues que hubo anochecido, partimos para nuestra expedicion, provistos además de los proyectiles y de una caja llena de brea. Llegamos poco mas ó menos á las 11 de la noche y observamos que el pueblo no tenia la menor inquietud por su ídolo. El cielo estaba tempestuoso. Sin embargo, la luna nos permitió ver que el ídolo estaba todavía en el mismo paraje que lo habiamos visto antes. Parecia que los habitantes estaban entregados al sueño únicamente en la gran cabaña ó tienda, segun nosotros la llamábamos, en la cual habiamos visto los tres sacerdotes, divisamos una luz. Nos deslizamos hasta cerca de la puerta y oimos hablar como si dentro se hallasen 5 ó 6 personas. Dicha circunstancia nos hizo temer el que si nosotros pegábamos fuego al ídolo, aquellas gentes acudirian á salvarlo de la destruccion que meditábamos, viéndonos por tanto sumamente embarazados. Tuvimos la idea de llevárnoslo y quemarlo mas lejos, mas, probando el moverlo, reconocimos que era demasiado pesado y renunciamos á ello. El segundo escocés era de parecer de prender fuego á la tienda y matar á los que se hallasen en ella, á medida que intentasen salir. Mas no estuvimos de acuerdo en esto último, porque yo me oponia á todo asesinato inútil. Bien, dijo el comerciante escocés, procuraremos pues hacer prisioneros y los obligaremos á asistir con las manos atadas á la destruccion de su ídolo. Precisamente teniamos cuerdas y bramantes que nos habian servido para atar nuestras piezas artificiales, por lo tanto fuimos silenciosamente á atacar á las gentes de la cabaña. Empezamos por llamar á la puerta, y cuando uno de los sacerdotes vino á abrir, nos apoderamos de él, y despues de haberlo atado y puesto una mordaza, lo conducimos al ídolo. Dos de los nuestros se pusieron á la puerta en acecho, pero nadie se mostró hasta la llegada de nuestro tercer compañero. Entonces llamamos de nuevo muy quedito, y al momento salieron otros 2 hombres, á quienes atamos del mismo modo, mas nos vimos precisados á irnos todos con ellos para conducirles hacia el ídolo á alguna distancia uno de otro. Al volver nos encontramos otros 2 á la entrada de la choza y un tercero que estaba detrás de ellos. Cogimos á los 2 primeros, mas el tercero se entró en ella gritando. El comerciante escocés le persiguió y arrojó en medio de la cabaña una especie de composicion propia únicamente para esparcir el humo, á la cual habia puesto fuego. Mientras tanto el otro escocés y mi criado ataron los brazos á los 2 hombres y de este modo los arrastraron á la presencia del ídolo para que viesen si los socorria, volviendo despues á nosotros apresuradamente. Cuando la preparacion que habiamos echado llenó la cabaña de humo,
de tal manera que casi sofocaba, tiramos un saquillo de cuero cuyo contenido se inflamó como una vela. Recorrimos la citada choza encontrando 4 individuos venidos sin duda para asistir á los diabólicos sacrificios. Dichas gentes estaban tan asustadas que temblaban como unos azogados, sumamente estupefactos, sin poder hablar á causa del humo. Para abreviar, los atamos como habiamos hecho con los demas, sin hacer ningun ruido. Olvidaba decir que desde un principio los sacamos de la cabaña en atencion á que nosotros tampoco podiamos soportar el humo. Despues de haberlos conducido á todos adonde se hallaba el ídolo, nos pusimos á darle un baño de arriba abajo, como tambien á sus vestidos, de brea y de otra composicion que habiamos hecho de sebo y azufre. Despues llenamos de pólvora sus ojos, boca y oidos, envolvimos su gorro con una pieza de fuego artificial, y cuando tuvimos ya unidas todas las materias combustibles que habiamos traido, buscamos con qué dar pábulo al fuego. Mi escocés se acordó de haber visto cerca de la cabaña un haz de forraje seco. Corrió precipitadamente con su compañero á buscarlo, y por último vinieron ambos cargados con él. Esto concluido, aproximamos mas al ídolo á nuestros prisioneros, despues de haberles desatado los pies y quitado sus mordazas, poniendo fuego desde luego por todas partes á su informe divinidad. Al cabo de un cuarto de hora, la pólvora de los ojos, de las orejas y de la boca se inflamó. Dicha explosion lo abrió por todas partes y le quitó toda especie de forma. En una palabra, en seguida le vimos arder como un monton de leña. Cuando conocimos que bien pronto iba á ser reducido á cenizas, tratamos de retirarnos, pero el escocés nos dijo: es muy conveniente que no nos retiremos todavía, porque estos pobres ignorantes serian capaces de arrojarse al fuego para quemarse juntamente con su ídolo. Resolvimos pues aguardar á que se extinguiese completamente el fuego, encaminándonos en seguida á la ciudad. Al dia siguiente por la mañana nos mostramos entre nuestros compañeros de viaje tan afanados como ellos en los preparativos de marcha. Nadie hubiera podido suponer al primer golpe de vista que nosotros hubiéramos pasado la noche en otra parte mas que en nuestras camas, segun lo hace todo viajero que se prepara para continuar su marcha. Mas la cosa no paró en esto. Por la mañana un gran tropel de gentes del pais se presentó á las puertas de la ciudad y con tono imperativo pidieron una satisfaccion al gobernador ruso por el ultraje hecho á sus sacerdotes y á la destruccion de su gran cham chi taung. Los habitantes de Nertziskoy en un principio se consternaron sobremanera. El miedo les hacia ver ya mas de 30,000 tártaros. El gobernador ruso envió mensajes para apaciguarlos. Les aseguró que ignoraba completamente aquel suceso y que no habiéndose ausentado ningun hombre de la guarnicion, el culpable no se ocultaba entre sus gentes, pero si podia descubrir al causante le haria sufrir un castigo ejemplar. Ellos respondieron con altivez que todo el pais reverenciaba al gran cham chi taung que habitaba en el sol y que nadie mas que un cristiano se hubiera atrevido á atacar á su imagen, que estaban resueltos en su consecuencia á declarar la guerra al gobernador y á todos los rusos que eran cristianos impíos. El gobernador se manifestó muy prudente con el objeto de evitar un rompimiento y todo motivo de guerra, pues el czar le habia expresamente mandado que tratase el pais conquistado con toda la dulzura posible. Probó aun el calmarlos con buenas palabras. Finalmente les dijo que una caravana se habia puesto en camino aquella misma mañana con direccion á Rusia, que quizás el culpable se hallaria entre los viajeros y que él mandaria gente para asegurarse de ello si les servia de satisfaccion. Dicha oferta pareció calmarlos un poco. El gobernador despachó efectivamente un mensajero que nos informó por orden suya del estado de las cosas y nos precisó además á que si los culpables hacian parte de la caravana que se los entregásemos, añadiendo que hariamos muy bien en todo caso de apresurar nuestra marcha lo mas que fuese posible, mientras que el gobernador por su parte entretenia á los tártaros. Este proceder era digno del mayor agradecimiento. Sin embargo, cuando la caravana fué instruida de todo, nadie supo de lo que se trataba y en cuanto á nosotros, que éramos los culpables,
fuimos precisamente los menos sospechosos. El capitan que ese dia mandaba la caravana no aprovechó menos el aviso y continuamos marchando 2 dias con sus noches sin parar hasta que llegamos á una poblacion llamada plothus, no deteniéndonos mas que lo únicamente indispensable á fin de llegar lo mas pronto posible á jarawena, otra colonia rusa, en donde esperábamos hallarnos ya seguros. Pero al dia siguiente de nuestra salida de plothus, una nube de polvo que se veia á lo lejos á nuestra espalda nos hizo juzgar que éramos perseguidos. Habiamos entrado en un vasto desierto costeando un gran lago llamado sevex oser. Nota: ningun mapa hace mencion de este lago, ni ningun diccionario habla de él. Nota del traductor español. Cuando divisamos un gran número de caballeros al otro lado del lago al norte. Nosotros marchábamos hacia el oeste y notamos que ellos seguian la misma direccion. Mas dichosamente habian supuesto que nosotros habriamos costeado la misma orilla que ellos, siendo asi que nos habiamos dirigido al sud. 2 dias despues los perdimos de vista, pues creyendo sin duda que íbamos siempre delante de ellos, llegaron hasta el rio ouda, bastante ancho por la parte del norte, pero estrecho y vadeable por el paraje en que nosotros lo pasamos. Al tercer dia, ya sea que hubiesen reconocido su equivocacion ó recibido noticias nuestras, volvieron sobre nosotros á escape. Nosotros acabábamos precisamente con gran satisfaccion nuestra de descubrir un sitio muy á propósito para acampar de noche, pues estábamos en un desierto de mas de 500 millas de largo, á pesar de que nosotros no estábamos mas que en la entrada. No podiamos encontrar ningun paraje habitado para alojarnos antes de la ciudad de jarawena, que aun distaba 2 largas jornadas. Sin embargo, en aquel lado del desierto habia algunos bosques y muchos riachuelos que corrian á sumergirse en el ouda. En un estrecho desfiladero, entre 2 pequeñas selvas muy espesas, fué donde plantamos nuestro campo por aquella noche, esperando el ser atacados antes de la mañana. Fin de la primera parte del capítulo 20.